Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta actividad del día de hoy. Esta es una actividad que es generada desde el Departamento de Bienestar Estudiantil en Panamá y desde la coordinación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. La persona que les habla, me presento, me llamo Diana Neira, soy la coordinadora de Bienestar y Vida Estudiantil y en la noche de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales que son el profesor Ricardo Ceballos. Él es docente de la Universidad UMESID, tiene una maestría en Auditoría de Sistemas y Control Informático de la Universidad Tecnológica de Panamá, maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gestión de Calidad Total y Gestión de la Calidad de la Universidad del Istmo en Panamá, maestría en Docencia Superior y Docencia de Adultos, Universidad Abierta y a Distancia de Panamá, y especialista en Docencia Superior, Tecnología Educativa de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. Profesor Ricardo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, salud y saludos a todos. Muchas gracias. Y nuestro segundo invitado es el doctor Luis Alberto Trejos Pérez. Sus estudios académicos son en la Universidad Central del Este en República Dominicana, obtuvo su título doctor en Medicina, Instituto Nacional de Salud Mental de Panamá, obtuvo su título en la especialidad en Psiquiatría y título en la subespecialidad Psiquiatría de Adicción, y en el complejo hospitalario obtuvo su título de la subespecialidad en Psiquiatría de Niños y Adolescentes y actualmente se desempeña en el Servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Gracias, bien, buenas noches. Buenas noches, doctor, bienvenido. También nos acompañan por parte de la Universidad UMESID la profesora Catherine Moreno, ella es la coordinadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y el profesor Hermes Mauricio Sierra, quien es nuestro director académico. Entonces, vamos a iniciar ya la presentación de la actividad. Les pido por favor a todos los participantes que mantengan sus micrófonos cerrados en todo momento. Ya se les indicará cuándo será el momento para poder realizar su participación. No se preocupen que va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Quienes deseen las pueden ir generando. En la parte superior hay un espacio para un chat de la actividad. Pueden ir poniendo allí sus preguntas y yo se las voy leyendo a los exponentes, o si gustan también al final de la charla vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Entonces, profesor. Listo. Saludos. ¿Listo? Y saludos a todos. Sí, correcto. Antes de empezar, quiero agradecer primero a la universidad, a sus autoridades, a los docentes académicos y a todos a los asistentes alumnos. Y una mención muy importante al doctor Luis Trejos, que después de todas sus ocupaciones nos dio la oportunidad de compartir con él, al licenciado Arturo Nieto, que ayudó en la presentación, y a usted, al departamento, a la licenciada Neira y al Departamento de Bienestar Estudiantil. Dicho eso, vamos a ver cómo me va con compartir la pantalla, ¿ok? Aquí estoy, profe, por si necesitas apoyo. Me indicas y yo con mucho gusto te explico. Ok. Estoy en ese proceso. ¿Vas bien? Okay. Déjame ver cómo puedo poner el PowerPoint. Lo que haces ahí es que directamente ubicas el PowerPoint y automáticamente lo vemos todos. Ok, lo ubico donde dice detalle. No, buscas el PowerPoint en tu computador donde lo tienes. Vas hacia tu PowerPoint, okay. Le das clic y automáticamente ya nosotros vemos. ¿Y se ve ahora? Muy bien, todos vemos muy bien. Ok. Ya nos presentamos. El conversatorio de hoy se trata de ver el tema de finanzas personales en tiempos de crisis, en tiempos de COVID. Como ya lo dijimos, está el doctor Luis Trejos,
médico psiquiatra, y Ricardo Ceballos, contador público autorizado. Y en lo que tratamos aquí es ser un poquito más robusto el tema de ver la salud mental y las finanzas personales, porque ambas cosas hace que el ser humano sea equilibrado. Dicho eso, lo vamos a llevar por el fabuloso mundo de las finanzas y la salud mental. Primero vamos a entrar en unos pensamientos, después vamos a entrar en una admiración de unas imágenes, un poco bastante pequeño de teoría, y entramos en materia. Bien, ahí viene la parte de reflexión. El futuro no es algo que podamos ver. Lo que será, será, un día a la vez. Señores, en este momento de crisis, tenemos que vivir el día a día. Tenemos que pausar el tema del futuro. Y con todo este evento, un amigo, porque aparentemente yo tengo muchos amigos psiquiatras, el doctor Gaspar da Costa Foster, que también es psiquiatra, me mandó también un mensaje para ustedes. Todo esto que está ocurriendo es una parte de la evolución del ser humano. Espero que esta pandemia nos ayude a todos a comprender lo que realmente es importante. Entonces, reflexionemos sobre esta imagen. De su lado izquierdo tenemos un árbol frondoso y verde. Del lado derecho tenemos un árbol seco y con pocas hojas. ¿Qué quiere decir eso? El árbol que está a su mano izquierda quiere decir que es época de lluvia, adquiere sus nutrientes y está muy fuerte. Pero cuando viene el verano, el árbol se deshace de sus hojas para poder sobrevivir. ¿Qué significa eso? Que esto es lo que estamos pasando, queridos estudiantes, docentes, académicos, es un ciclo de la vida. Entonces, estando claro en eso, podemos bajar nuestra incertidumbre. Bien, ahora vamos al tema de la teoría. ¿Qué es crisis? Según la Real Academia de la Lengua Española, crisis es descrita de esta manera, es definida de esta manera. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación en la manera en que estos son apreciados. Fíjense esto importante en esta definición, es el cambio. Todo en la vida, lo único constante es el cambio. Eso es importante. Y lo otro, la apreciación humana. Podemos ver en una crisis oportunidades. Sigamos. ¿Qué es finanzas personales? Las finanzas personales es una ciencia social que se ocupa de cómo los individuos y familias administran el talento humano y sus recursos a lo largo de su vida de manera asertiva. Bien, y entonces ahora viene uno de los temas que es importante teóricamente de lo que está pasando ahora. Tenemos que enfocarnos. Con la pirámide de necesidades de Maslow, vemos todas las etapas de necesidades del ser humano. Tenemos que estar claros que ahora mismo estamos en los 3 primeros peldaños de la pirámide. En la parte fisiológica, en la parte de seguridad y en la parte de social. No podemos ver la parte de reconocimiento y autorrealización, porque eso es costoso, según mi punto de vista. Bien, ahora entramos. ¿Cómo sobrevivir en tiempos de crisis? Van a ser 5 pasos y esos 5 pasos tienen conceptos y lo vamos a ir viendo. Bien, la primera parte. Señores, tenemos que recuperar el control. ¿Cómo recuperamos el control? Bien, ahora mismo estamos en una montaña rusa de emociones. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos tristes, frustrados, enojados, deprimidos. Esos son sentimientos normales. Eso que estamos experimentando es sentimientos normales. Tenemos que aceptar que son sentimientos normales. Una vez aceptemos que esos son sentimientos normales, concentrémonos entonces en aceptar nuestra situación financiera. Una vez aceptamos nuestra situación financiera, ¿adivinen qué? Debemos hablarlo.
hacer lo que se llama en administración un benchmarking. Hablamos con nuestros familiares, nuestro círculo cero, la gente de confianza, para ver cómo ellos lo están administrando. Después que agarremos cómo ellos lo están administrando, lo interioricemos, nos sentamos con nuestra familia y lo hablamos de manera honesta. ¿Por qué es importante la familia? Porque ahí donde co-creamos, fíjense la palabra, co-creamos relaciones. Debemos decirle a la familia honestamente, a cada uno de los miembros de la familia, qué es lo que está pasando y cuál es su rol dentro de esta situación. Hablar con los niños que tienen un rol y los adultos, el esposo, la esposa también tiene un rol. ¿Para qué? Para que todos nos llenemos de positivismo y co-creemos un ambiente sano y de armonía para poder seguir adelante. Una vez hagamos eso, vamos al paso número 2. El paso número 2 es evaluar nuestra situación financiera. Bien, determinar cuáles son nuestros activos, todo lo que poseemos. Efectivo, estufa, refrigeradores, lavadoras, computadoras, automóviles, televisores, una casa. Tenemos una casa y ya cuando sabemos que tenemos esos activos, sabemos que podemos actuar. Entonces, vamos al punto 2 del paso 2, que es determinar las responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras deudas? ¿Ve? Y después nos vamos al punto 3, que es calcular nuestro patrimonio. ¿Cuál es nuestro patrimonio? Nuestros activos, el valor de lo que poseemos contra lo que debemos. Eso nos da nuestro patrimonio neto. Ese es nuestro capital. Luego determinamos nuestros ingresos. Los ingresos que tengamos mensualmente o quincenalmente. Después determinemos nuestros gastos y determinamos nuestros ingresos netos. Eso significa agarrar nuestros ingresos y restarlos con nuestros gastos. Y entonces, cuando tengamos ese panorama, nos sentamos a evaluar las consecuencias de la situación, el impacto. ¿Qué pasaría si dejo de pagar esto? ¿Qué pasaría si pago esto? Ese sería entonces el paso número 2 y continuamos al paso número 3. Es desarrollar un plan de recuperación o de estabilización. ¿Qué significa eso? Agarremos una hoja o un Excel y entonces agarremos cuáles son, utilizando la pirámide de Maslow, cuáles son las cosas que son necesarias para vivir. Después de eso, determinemos nuestros gastos mensuales fijos y discrecionales. Cuando ya tenemos ese panorama, esa visión, entonces vamos a ver qué podemos reducir de nuestros gastos variables o discrecionales. Por ejemplo, el plan de celular, ¿cómo podemos bajarlo? El plan de televisión de cable, si lo podemos quitar o lo podemos bajar. Y después de eso vamos a nuestros gastos fijos. Ok, ¿cómo podemos nosotros ahorrar en la luz? Esos son ejemplos, ¿no? ¿Cómo ahorramos en la luz? Para poder ahorrar luz, para poder tener más efectivo. Una vez hecho eso, determinamos si podemos buscar ingresos adicionales. Hay un tema, porque la gente dice, bueno, ¿cómo podemos buscar ingresos adicionales? Una vecina hablando de eso en el ascensor y yo le digo, hombre, ¿cuál es la población más vulnerable? Los adultos mayores. Ellos son los que, entre comillas, tienen un ingreso fijo y no pueden salir de su casa. Hagámosle favores, hagámosle los recados, los mandados y cobrémosle. Eso es un ingreso adicional, adicionalmente de otras cosas que se pueden idear. Ok, lo otro es solicitar ayuda de asistencia a los programas de gobierno y de empresas privadas. Por ejemplo, Plan Solidario. En la empresa privada, la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, otras instituciones que están ayudando. Y el otro punto que es importantísimo, señores, no sean apegados. Vendan activos. Si tenemos joyas, ahora mismo no necesitamos joyas porque no podemos salir. Entonces, o la empeñamos o la vendemos. Señor, eso es ejemplo para poder pagar deuda. Bien, vamos al paso número 4. Ceñirnos al plan. ¿Cómo administrar? Bien, una vez tengamos todo eso ahí arriba, implementemos el plan.
prioricemos las deudas y los pagos. Importantísimo, mantenerse en contacto con sus acreedores. No permitan que los acreedores los llamen. Usted llámenlo, como si ustedes le estuvieran cobrando, para que ellos sepan que están ahí. Contáctese con ellos, explíquele que tiene un plan, sea honesto y abierto. Dígale, te voy a dejar de pagar, por ejemplo, en este periodo de tiempo, porque estoy en un plan, pero lo voy a hacer. Comuníquense con ellos periódicamente. Una vez hecho eso, consideren consolidar sus deudas, todas las deudas que tienen. Hay un tema que no recuerdo ahora mismo cuál es la ley, que ustedes pueden pasar su tarjeta de crédito como préstamo personal a un tiempo perentorio. ¿Cuál es la diferencia? Las tarjetas de crédito, las tasas son muy altas y las penalidades son muy altas. Y entonces es mejor acercarse al banco y decirle, sabe, quiero cancelar mi tarjeta de crédito y convertirla en un préstamo personal. Las tarjetas de crédito tienen tasa de 17% y más. Los préstamos personales están por debajo del 10%. Eso los va a ahorrar. Son estrategias. Bien, entonces vamos al quinto punto y el último, que es recuperar la estabilidad. ¿Qué significa eso? Mantener el hábito de recuperación, porque a veces nosotros, los seres humanos, nos sentimos que, bueno, ya estamos bien, ahora podemos hacer cosas. No, mantengámonos ahí. Después, recuperemos nuestro crédito, porque acuérdense que todavía vamos a deber. Y una de las cosas bien importantes en este plan es sentarnos con la familia y con nosotros mismos, hacernos una autoevaluación, tanto grupal como individual, para ver cuáles son las lecciones aprendidas, en qué hemos fallado y en qué hemos sido asertivos. Y finalmente, adivinen qué, prepárense, ahorren, porque ustedes nunca saben cuándo vendrá otra crisis. Y ahí terminamos. Finalmente, mi participación, les dejo este mensaje. Los cambios que ustedes quieren en su vida dependen de nosotros mismos. Y ahora los dejo con, para mí, un amigo, una eminencia, un profesional de la psiquiatría, a Luis Trejos. Ahí te voy a poner la diapositiva. Listo, Trejos. ¿Cómo no? Gracias, buenas noches a todos y gracias al profesor Ricardo por su invitación. Creo que en este momento mi contribución para el tema que ha expuesto el profesor Ricardo surgió de un conversatorio el primer día que él me hizo el reto de la invitación. Y una de las cosas que hablábamos en ese momento es que probablemente desde el punto de vista de la salud mental, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar integral. No es la ausencia de enfermedad, no es la ausencia de situaciones difíciles o negativas o atemorizantes, sino es el bienestar integral que tenemos los seres humanos. Y una de las cosas que correlacionábamos en este momento era que tanto las emociones y que tanto es la economía. Y una de las cosas que decíamos o que compartíamos en ese momento era que las emociones probablemente no las vemos. Sí vemos las expresiones faciales cuando una persona está contenta, cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada, pero la emoción es percibida por cada uno de nosotros. Entonces, probablemente alguien pueda disimular en su expresión facial una emoción, pero no puede negarse a sentir esa emoción. Y cuando hablamos de la economía o cuando hablamos de las finanzas personales, es algo que vemos y que sentimos, o sea que es tangible en su momento. Cuando hacemos esa correlación entre la parte emocional que puede ser que no se vea y la parte de las finanzas que sí se ve, podemos ver en ese momento que nosotros también somos, si nos vemos como una cuenta bancaria o como un sistema bancario, nuestro sistema emocional es un sistema que está compuesto de ingresos emocionales y de egresos emocionales. O sea que no siempre podemos estar contentos y no siempre podemos tener decesos o pérdidas. ¿Por qué para mí es tan importante la imagen que ustedes tienen en este momento? Y bien lo podíamos decir que todo en la vida es un ciclo. El árbol pasa por diferentes estaciones
pero en ningún momento deja de ser árbol, a pesar de que su imagen pueda ser diferente al observador. Evidentemente, este árbol no está pensando constantemente si va a ser otra cosa que no sea un árbol. O sea, él vive como árbol, siente como árbol y es un árbol, a pesar de cada una de las circunstancias o estaciones que nosotros como seres humanos podemos pasar o podemos experimentar. Entonces, sí es importante en cada una de estas imágenes que podemos apreciar las diferentes facetas, desde los colores, desde la textura, desde el ambiente, pero no pierde su esencia, que es la de ser árbol. Lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos. No perdemos nuestra esencia de ser seres humanos, aun a pesar de que las circunstancias externas puedan o los contextos puedan ser difíciles o puedan ser limitados, como en este momento nos encontramos todos como nación o nos encontramos todos como los países, en una situación en que tenemos el COVID-19 que no solamente ha alterado nuestro estado de salud y hemos empezado a experimentar ansiedad. La ansiedad no es anormal, la ansiedad es normal, pero muchas veces la ansiedad se puede elevar a niveles tan altos que puede transformarse en una condición patológica que nos lleva a apresurarnos y a tomar decisiones que pueden causar más negatividad en la condición en la que nos encontramos. También es importante recalcar en la salud mental, la ansiedad, que la ansiedad se produce cuando nosotros como seres humanos hacemos un balance y encontramos que no tenemos dentro de nuestros recursos, dentro de nuestro arsenal, dentro de nuestra maleta o dentro de nuestra mochila, no tenemos los recursos para enfrentar a la amenaza. Entonces las amenazas surgen no solo por la ausencia de recursos, sino también surgen cuando nos ubicamos constantemente en el futuro. Y bien lo decía el profesor Ricardo al inicio, cuando nosotros nos futurizamos y nuestra mirada y nuestros pies y nuestras emociones están puestas en el futuro, aparece la ansiedad. También es importante que aparece salud mental y tristeza o depresión. Generalmente, tristeza no es un estado emocional ni negativo ni positivo, es una emoción. Pero ¿qué pasa si esta emoción se alarga durante todo el tiempo, se transforma en una depresión, que es un estado patológico o es un estado anormal que necesita de ayuda y de intervención profesional? Entonces es muy importante en este momento que nuestra salud mental, al igual que una cuenta de banco, al igual que una cuenta de crédito, al igual que nuestra finanza, está compuesta por diferentes facetas. Está compuesta por el bienestar físico, que involucra la alimentación adecuada. Probablemente muchos en este momento podamos salir, cuando se levante el confinamiento, podamos salir con aumento de peso. Quiere decir que hay que regular porque estamos ingiriendo mayor cantidad de alimentos y hay que hacer un balance para equilibrarlo, porque el aumento de peso o la obesidad puede causar problemas a nuestra salud y afectar nuestro bienestar físico. Es importante también tomar en cuenta nuestras horas de sueño, y la mayoría en este momento estamos experimentando alteraciones del sueño que nos pueden llevar a un cambio de horario. Y por supuesto, una de las cosas que necesita nuestro cuerpo es que nuestro hígado pueda metabolizar o pueda desintoxicar todo aquello que hemos ingerido durante el día. Entonces es importante que nuestro hígado necesita, entre lo que son las 11 de la noche y las 3 de la mañana, procesar todos los alimentos que han llegado a nuestro cuerpo y todo aquello que se tiene que eliminar. Así que por lo tanto, si nuestras horas de sueño están después de ese periodo, podemos alterar nuestra salud. Y sobre todo, es importante tomar en cuenta en este bienestar físico, que en este momento, para tener un bienestar físico, tenemos que incorporar un nuevo elemento que algunos decimos la nueva normalidad, pero mejora, algunos filosóficamente podemos apreciar que no volvemos a lo normal, sino que es necesario hacer un balance y establecer que volvemos mejores que lo que estábamos antes. Entonces hay que balancear qué cosas debemos dejar atrás y qué cosas debemos procurar en este momento seguir construyendo.
No solamente tenemos que pensar en ese bienestar físico y todo lo que tiene que ver con la protección de mascarilla, el lavado de manos, el evitar los hacinamientos, el mantener el distanciamiento físico de 2 metros como mínimo, sino que también tenemos que procurar un bienestar emocional. Y en este caso, el bienestar emocional no solo implica el tener que expresar nuestras emociones. No hay emociones ni negativas ni positivas. Hay emociones, las sentimos, las pensamos y de una forma u otra es importante tomar en cuenta que para lograr nuestro bienestar emocional requerimos una disminución del estrés. Eso que llamamos todos, lo que nos pone tenso, lo que nos da dolor de cabeza, lo que pueden estar acelerando la vida de otros y lo que puede estar acelerando nuestra vida. Pero ese bienestar emocional no lo vamos a alcanzar o lograr si no logramos encontrar medidas para poder disminuir el estrés a través de la respiración, a través de pasatiempo, a través de una actividad que no involucre solo trabajo, sino que también involucre la convivencia y el poder disfrutar de los recursos que tenemos. Y como último elemento de la salud mental, es importante tomar en cuenta el bienestar social. Tenemos un incalculable valor en las relaciones con el otro. No solamente son importantes las relaciones con nosotros, sino también las relaciones con el otro, ese que convive el día a día. Entonces, a veces podemos decir que estamos solos, pero generalmente podemos pensar que no estamos solos si nos aprendemos a acompañar por nosotros mismos. Y hemos aprendido a convivir durante este periodo con mucha más regularidad con algunos de los miembros de nuestra familia que en otros tiempos. Quiere decir que de este proceso pueden salir relaciones constructivas y de autoconocimiento que fortalecen nuestro bienestar, no solamente a través de las actividades diarias de casa, sino a través de las actividades que podamos lograr de los deportes y también de la recreación. Y quisiera en este momento concluir esta intervención mía con, con, una, con un pensamiento que dice así, que realmente no, lo único que nosotros tenemos como regalo en este momento es el presente. Y si colocamos en este momento, los invito a que cada uno de nosotros pueda colocar sus pies en este momento juntos y mirarlos fijamente. Se pueden ubicar en este momento como si fuera el presente. Y si respiramos profundamente en este momento, mientras miramos nuestros pies, podemos ubicarnos que el único tiempo que tenemos para poder procesar y poder actuar es el presente. Y en el presente tengo recursos, soy importante y puedo lograr lo que me proponga. Y el ser humano también es importante, o por lo menos deja de ser importante, cuando deja de pensar en sí mismo y deja de pensar en los demás. Entonces quiero cerrar esta intervención y agradecer la oportunidad de poder compartir este conocimiento con ustedes. Muchas gracias. Ok. Espérate, Trejo, déjame poner la lámina de gracias. Entonces entramos a las preguntas y respuestas. Gracias, Trejos. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos por aquí la primera pregunta. Enrique Cortés pregunta para el profesor Ceballos. ¿Cómo proyecta él en tema de economía la situación mundial? Ok, la geopolítica mundial en estos momentos está en una incertidumbre. Todos estamos aprendiendo. Nadie sabía nada sobre una pandemia de esta magnitud. En el caso mío, yo tengo una anécdota sobre algo parecido. Cuando Panamá en los años 1985 hasta 1989 hubo una invasión. Hubo una crisis igual que esta, pero la diferencia era que la crisis era en Panamá. Todos los países estaban volando. Actualmente, todos los países están en incertidumbre. Eso significa que la economía va a dar pasos hacia atrás.
Pero les tengo una buena noticia. No todo es malo. La buena noticia es eso. Es la siguiente. El taller de Santa queda en China, pero el almacén de Santa queda en Panamá. Panamá recibe el 5% de la mercancía mundial que pasa por el canal. Y de ahí explota un montón de clústeres. Los puertos, todo lo que es la cadena de suministros, el tren. Ustedes sabían que el único lugar del mundo en la cual un tren va de Pacífico a Atlántico en 45 minutos es en Panamá. Entonces, todo eso está ocurriendo. Panamá, si el mundo se recupera, Panamá va a ser un corcho que se va a recuperar. Pero actualmente, yo no puedo decir qué va a pasar en el futuro. ¿Saben por qué? Porque yo no soy pitonizo, chinomanco, Walter Mercado, que en paz descanse, Fakir. Yo no soy adivino. Yo soy un simple ser humano. Lo que yo le puedo decir es que Panamá se va a poder recuperar si el mundo se recupera. No estamos solos. No sé si con eso doy de respuesta a la pregunta o doy más incertidumbre. Creo que dice la persona que preguntó, que es Enrique, excelente. Entonces creo que quedó resuelta la pregunta. No sé si alguien más tenga otra pregunta para alguno de nuestros dos ponentes. Si quieren pueden activar sus micrófonos, si desean las pueden escribir. Bueno, mientras tanto yo quiero rescatar algo que dijo Trejos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo interesante que dijo el doctor Trejos. Nosotros tenemos un banco que nos da todos los días $86,400 en fondo. Pero ¿qué sucede? Ese banco se lo da todos los días. Usen o no lo usen, el banco se lo va a quitar. Entonces, todos los días ustedes tienen $86,400 para utilizar. Ese es el punto de vista económico. Ahora vamos a hablarlo del punto de vista psiquiátrico. Esos 86,400 son segundos que tienen ustedes en el día para invertirlo. Usen o no lo usen, se va a acabar, porque esas 24 horas no van a volver a regresar. Entonces ustedes siempre van a tener oportunidad de tener 84,000, no, son 86,400 minutos. Creo que son minutos o segundos, creo que son segundos. No me acuerdo bien el cálculo. Pero ustedes siempre tienen que tener, o sea, van a tener la oportunidad de hacer las cosas cada día, porque ustedes tienen eso, mientras tengamos vida, tenemos esos fondos emocionales ahí. Bueno, mientras se dejan de estar un poco más tímidos, quería rescatar eso del doctor Trejos. Todos los días tenemos oportunidades. No la dejemos pasar. 86,400, profe. Gracias, 86,400. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene otra pregunta. Aprovechen. Esta es una gran oportunidad. Yo creo que mientras nuestros participantes se deciden hacer la pregunta y quisiera Están compartir... tímidos. No creo que estén tímidos, puede ser que estén pensativos. Quisiera compartir una anécdota muy personal en una ocasión que tuve una conversación con el profesor Ricardo, y en ese momento lo insté a que me hiciera una asesoría económica o personal dentro de las finanzas. Y una de las cosas que el profesor Ricardo me preguntaba era que cuál era el valor al cual yo quería aspirar. Y una de las cosas interesantes que recuerdo de esa conversación, hace más de 5 años, era que yo le decía al profesor Ricardo que el valor que para mí preponderaba en ese momento era el de la libertad, y sobre todo el de la libertad económica. Y creo que cuando hablamos de ese valor, probablemente podamos tener mucha esperanza y proyección para adquirirlo, pero desde esa conversación hasta esa parte ha sido un momento de un caminar en donde muchos pasos han podido ser asertivos y otros no. Y así mismo pasa en nuestra economía. Cuando queremos fijarnos en una meta, necesitamos ser perseverantes, disciplinados, necesitamos ser constantes, necesitamos ser nuestro propio coach, necesitamos que de una u otra manera podamos creer en eso que queremos alcanzar.
Entonces sí es importante que en este momento el valor que nos propongamos en este momento, que es el que prioriza nuestras vidas, es el que probablemente tengamos que trabajar mediante qué estrategia y mediante cuál objetivo para lograrlo. Muy bien, doctor. Tengo una pregunta para ti. Dice Jocelyn, buenas noches a todos. Mi pregunta es para el doctor en psicología. Al mantener ansiedad específicamente por temas relacionados al COVID, ¿qué me recomienda? Ok, muy bien. Dentro de lo que es la parte de la medicina y dentro de lo que es la parte de la psicología, la ansiedad en frecuencia y intensidad es normal. Pero una de las cosas que sucede, que el estar nervioso frente a una presentación, la nueva tecnología, frente al tema de todos los retos digitales que tenemos en este momento para poder alcanzar a más personas, es una ansiedad normal. Pero ¿qué sucedería si esa misma ansiedad llega a paralizarnos? Llega en este momento a bloquear lo que estoy pensando, que quiero compartir, llega a frizarme en este momento, entonces ya estamos hablando de una ansiedad patológica. Una de las cosas que sucede cuando hablamos de ansiedad es que, aprovechando la imagen del árbol, el tronco, que en este momento es lo que siente la persona, que es ansiedad, le sudan las manos, le palpita el corazón, tiene problemas para dormir, come mucho o come poco, es como el tronco común o el síntoma que puede experimentar una persona. Pero cuando pasamos a las ramas, podemos hablar de los diferentes espectros que tiene la ansiedad. Y la ansiedad puede aparecer desde un ataque de pánico, que no es un diagnóstico, sino que es un síntoma de que me falta el aire, de que el corazón me palpita. Cuando se convierte un ataque de pánico en problema o diagnóstico, cuando aparece más de 2 o 3 veces al mes en una persona. Entonces eso quiere decir que es una persona que requiere una ayuda no solamente a través de técnicas de respiración, de pasatiempo, de enfocarse en el aquí y en el ahora, sino también requiere en su momento de algún tratamiento farmacológico si se considera por el especialista o por el psiquiatra en su momento. Aparte del espectro o de las ramas que puede tener ese tronco común que es la ansiedad, puede aparecer trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando una persona está constantemente nerviosa, o pueden aparecer fobias, que es cuando la persona le tiene miedo específicamente a quedarse encerrado o a lugares altos, o pueden aparecer entonces otro tipo de ansiedades que pueden bloquearlo. La ansiedad en sí no es el problema, sino es cómo la ansiedad me impide lograr mis objetivos, y hay que valorarlo para considerar en su momento. ¿Cuáles son las recomendaciones que estamos haciendo en este momento? Número uno, tomar en cuenta que la ansiedad es una expresión de cuando yo me estoy futurizando o cuando yo estoy colocando todas mis expectativas en el futuro y siento que no tengo los recursos. Pero cuando esa ansiedad me logra paralizar e impedir que yo logre esos objetivos, entonces tendría que tomar en cuenta un tratamiento. Otra de las recomendaciones tiene que ver también con el que yo pueda escribir mis pensamientos y mis emociones como una forma de hacer catarsis o descargar nuestras emociones sobre un papel o sobre una computadora. Puede ser que también hablar con, como decía el profesor Ricardo, con ese círculo cero, con personas que no te juzguen y que puedan escucharte. Y muchas veces también tenemos que pedirle a las personas lo que necesitamos. A veces que lo que necesitamos solamente es que alguien nos escuche y no necesitamos un consejo, y es importante que nosotros a las personas que están a nuestro alrededor seamos claros en pedirle lo que necesitamos. También, para terminar la respuesta, hay que tomar en cuenta también los alimentos que comemos. También es cierto que cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo nos pide más carbohidratos, y hay que estar claro que este es un círculo que se repite una y otra vez. Consumir más carbohidratos, más azúcares, hace que mi ansiedad al inicio baje, pero luego necesito seguir consumiendo más azúcares y carbohidratos para lograr bajar la ansiedad. Entonces no la mejoro, sino que empeoro mi estado de salud. Excelente, doctor, excelente. Bueno, creo que quedó respondida la respuesta, la pregunta de Jocelyn, perdón. No sé si alguien más desea hacer otra pregunta para alguno de nuestros dos ponentes.
Oigan, mientras alguien hace preguntas, quiero hacer una anécdota del día de hoy. Hoy una colaboradora de donde yo trabajo consiguió trabajo, renunció de la empresa y consiguió trabajo. O sea, hay oportunidades. No, no podemos llenar nuestras emociones y nuestra masa encefálica en que no hay oportunidades. Sigue habiendo oportunidades. Y en Panamá, esta persona salió de la empresa donde yo trabajo y se fue a otra empresa. Y yo, el más sorprendido fui yo, porque yo digo, bueno, no hay oportunidades, sí hay. Existen oportunidades todavía. Eso también quería mandar ese mensaje que hay esperanza. Bueno, yo que mientras alguien más se decía hacer una pregunta, yo quería hacer como una acotación y robar un poquito de participación en la actividad. En cuanto a lo que comentaba Jocelyn, también pueden practicar algunos ejercicios de respiración. Esos ejercicios son muy buenos y nos ayudan a regularnos internamente en nuestros diferentes procesos que tenemos, tanto fisiológicos como emocionales. Y les quiero dejar como un pensamiento. O sea, quiero que todos ahorita piensen en este momento cuál es su momento más importante de su vida. Y la respuesta sería el momento presente, no el pasado, porque si nos quedamos pensando en el pasado, estaríamos pensando en las cosas que ya nos antecedieron. Cuando pensamos en pasado, nosotros normalmente nos llenamos de tristeza y esa tristeza sumada en mucho tiempo nos puede generar depresión. Y si nos vamos mucho hacia el futuro, podemos desarrollar lo que llamamos ansiedad. Así que es muy importante, como decía el doctor Trejos, enfoquémonos en el presente, practiquemos técnicas que nos pueden ayudar a mantener y a concentrar nuestros pensamientos en el presente. El mindfulness es una técnica muy buena que pueden empezar a practicar en cuanto a esta situación se refiere, porque en realidad nos puede ayudar muchísimo. Y tenemos aquí a Olga Rocha, que tiene una pregunta. Dice, buenas noches. En los niños, ¿cómo podemos tratar la ansiedad en estos tiempos? ¿Cómo hablarles a ellos para que ellos entiendan esta etapa o ciclo? Ok. Creo que es importante en este momento, muy atinada la pregunta de Olga, que en este momento una de las cosas que nos estamos llenando de incertidumbre, de nerviosismo y de ansiedad es el progresivo levantamiento del confinamiento. No se están buscando las mejores estrategias y creo que eso produce una ansiedad generalizada en toda la población. Creo que también es interesante cuando hablamos de la ansiedad de los niños, es importante también plantear si esos adultos que están alrededor de esos niños también tienen ansiedad, porque generalmente los adultos con ansiedad tienden a derramar su ansiedad sobre los que están a su alrededor. Para lograr en este caso específico, como lo menciona Olga, que es qué podemos hacer con la ansiedad de los niños, aquí es importante, número uno, que el niño pueda expresar lo que siente, porque no necesitamos censurar lo que el niño siente. Lo que el niño siente necesitamos valorárselo. Es importante que el niño expresar lo que siente y lo que piensa también forma parte de ese recurso que tiene él. También es interesante que los niños necesitan en estos momentos estructura. Y cuando hablamos de estructura, pues hablamos de los horarios fijos para levantarse, para acostarse, tener actividades al levantarse, tener actividades para el descanso, tener actividades para cumplir con las actividades de la escuela y que podamos en todo momento gratificar al niño o validarlo que lo que está haciendo está bien, porque muchas veces las fallas del adulto de alguna manera son las observaciones que se hacen en el niño. Entonces tenemos que estar claros que el niño en ese proceso de crecimiento necesita la validación del adulto. Qué bien lo estás haciendo, qué bien lo estás logrando. Me encanta lo que has hecho, porque de esta manera no solamente ayudamos a que la angustia y la incertidumbre del niño disminuya, sino que también hacemos que un ser humano vaya en este proceso de formación a completarse.
también es interesante poder aportar a esta pregunta cómo preparar a los niños frente al tema del COVID-19, que es una condición a la cual se van a ver inmersos porque necesitan de alguna manera también tomar las mismas medidas sanitarias que tomamos los adultos. Y por eso es importante que durante este tiempo que los adultos hemos compartido con los niños, es importante seguir compartiendo con ellos las medidas sanitarias como parte de esa necesidad que tienen, no de controlar lo que está pasando, sino de aprender a manejar lo que está pasando. Y es interesante entonces, no solo el uso de la mascarilla o el uso de las máscaras faciales, pero sí es importante, sobre todo, el lavado de las manos y el distanciamiento. Es inevitable que los niños nos abracen, es inevitable que intenten jugar con otros, pero necesitamos, sin lograr traumatizarlos con lo que está sucediendo, que ellos puedan expresar lo que piensan y sienten y dentro de lo permitido o las acciones que se tienen, pues garantizar la seguridad sanitaria que necesitan estos niños y los adultos de los niños que en este momento pueden estar acompañándolos. Gracias. Y eso crea relaciones sanas y ayuda a la economía. Gracias, Trejos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, entonces ya estaríamos próximos a dar cierre a nuestra actividad. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta antes de que demos el cierre. Bueno, creo que no. Yo antes que finalicemos, yo quiero agradecerla a usted, al licenciado Arturo, que le puso imágenes a la presentación. Eso era un desastre. Al doctor Trejos, a la universidad, a los directivos, a los académicos, a ustedes, los estudiantes, y a los administrativos por darnos esta oportunidad, hombre. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la universidad. Fue una charla muy constructiva y creo que todos los presentes nos llevamos información muy importante que podemos empezar a aplicar a partir de este momento en nuestra convivencia familiar y también en nuestro ámbito personal. Entonces, profesor Ricardo, muchísimas gracias. Doctor Trejos, muchísimas gracias. La Universidad OMESI les agradece y quedan cordialmente invitados para futuras actividades. Agradecido. Que pasen buenas noches y gracias. Gracias. Gracias.